Yo creo que yo trabajo en un campo que es el campo de las artes, que es una cosa que tiene que ver con lo que son las artes desde Giotto, no sé, desde el Renacimiento. Creo que esa es mi tradición. En ese sentido, el cine, aunque muchas veces estoy muy de acuerdo con García Calvo, por ejemplo, cuando dice que el cine tiene mucho más que ver con la literatura que con la imagen, pero el cine para mí está dentro de esa tradición. Es decir, yo no encuentro tampoco grandes diferendos. No encuentro... Uno de los artistas que más me ha interesado en los últimos años es Darcy Lange, que es un artista neozelandés que hacía películas y hacía después vídeos y acabó haciendo óperas medias con flamenco. Y bueno, es un artista que se ha recuperado en el campo del arte, ¿no? No es un artista que lo pueda considerar de otro lugar. Entonces para mí no hay demasiada diferencia. Mm, 25. Pues de bailarina en un ballet. ¿Tú has ido a algunos sitios en verano, eso? ¿Dónde has trabajado tú o dónde has ido a...? ¿A veranear? Pues me gusta mucho Tumbría, Chipiona. A mí me ha interesado siempre mucho una reflexión, casi como desde el punto de vista del crítico, del lector de cine o del que ve cine. Me ha interesado mucho en relación con el flamenco intentar que las películas flamencas no sean películas porque salga gente cantando o bailando flamenco, sino porque el modo de hacer cine sea flamenco. Es decir, a mí lo que más me interesa de Gonzalo García Pelayo, del cine de Gonzalo García Pelayo, es que para mí sus películas, Vivir en Sevilla, Corridas de Alegría, Frente al Mar, Rocío y José, son películas, Manuela, son películas flamencas. Más allá, ya digo, de que canten y bailen en esas películas. En esta Nueve Sevilla cantan y bailan también, y mucho. Pero lo que más me interesa es esa gramática, ese lenguaje. Me pasa también con el cine de Tony Gallio, me pasa con las películas, los dos acercamientos que ha hecho Isaac y la Cuesta al asunto, La leyenda del tiempo y Entre dos aguas. Me pasa con películas de Carlos Saura, por ejemplo, que me parecen mucho más flamencas, deprisa, que las películas que hizo con Gade, que también me parecen muy flamencas, o que las películas que le dedicó exclusivamente al flamenco, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que aspiro, que no sé cuándo llegaré, porque por ahora el flamenco también como música y como baile invade los proyectos cinematográficos en los que estoy, me gustaría ser capaz de hacer una película en la que se pudiera entender como una película flamenca y que no tuviera ni una nota asimilable a lo que es el cante flamenco ni un gesto de baile fácilmente identificable como flamenco. Eso es algo a lo que le doy vueltas, pero sin mucha esperanza de hacerlo, pero sí que le doy vueltas constantemente, ¿no? En realidad me cuesta mucho saber cuál es mi punto de vista personal. Creo que no tengo. Soy grande, soy gordo, soy orondo y tengo muchos puntos de vista. Me caben muchas miradas. Siempre me ha interesado mucho la polifonía en el cine, la multitud de miradas, la multitud de focos, la multitud de atenciones en todo mi trabajo. Eso es algo que en el campo del cine además me parece muy interesante, me parece que es una de las cosas que me tiene subyugado del sistema de hacer películas, es decir, la importancia que tienen el montaje, el sonido, las cámaras, la fotografía, el guión, todos esos elementos que son todos puntos de vista muy distintos y que desgraciadamente, por culpa de la historia cinematográfica, ha acabado con esta historia también y Europa tiene gran parte de la culpa del autor, de que las películas son parte del proceso de un sujeto que quiere contar algo y se olvida que el cine tiene algo de colectivo, ¿no? Que a mí me parece importantísimo. Entonces, en ese sentido, la imagen sería algo así como de una especie de cuerpo con muchos ojos, con muchas miradas, con muchos puntos de vista. Es decir, que me interesa radicalmente no saber desde dónde miro yo, ¿no? Los protagonistas son 9 personajes, 9 actores.
no sé cómo calificarlos, porque hemos tenido incluso discusiones, porque en realidad ellos habían participado en un cartel que yo hice, un cartel un poco particular que hice para la Bienal de Flamenco de Sevilla, y a partir de ahí surge la película. Entonces, estos 9 personajes son algo más que un retrato de ellos, son un retrato siempre parcial, son un retrato siempre a conveniencia de lo que sobre el flamenco se quiere decir en la película, ¿no? No intento sacar quién es Bobote o quién es Javiera de la Fuente, sino cómo Bobote o Javiera de la Fuente, sus discursos, sus vidas, sus experiencias, se suman a esta idea o a este intento de contar Sevilla y de contar el flamenco de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los personajes pues son, con todos me liga un afecto, o he trabajado con ellos. Solo Bobote, que es un palmero gitano de las 3.000 viviendas, es propiamente, digamos, un flamenco. Todos los demás figuras están casi al borde. Gonzalo García Pelayo como director de cine, Pastori Filigrana como abogada gitana feminista, Javier de la Fuente es una bailadora pero es chilena, Jinka es una bailadora ugandesa inglesa, Vanessa Montoya es una torera gitana no binaria que sin embargo se identifica de Triana, porque los de Triana no quieren ser de Sevilla, sino que quieren ser muy específicamente de su barrio. David Pierfort es un poeta gaditano que estuvo mucho tiempo viviendo en Sevilla. Rudolf Janek es un húngaro, gitano húngaro que trabaja de forma subalterna algunas veces en cosas de flamenco en Sevilla, pero que él realmente es un folclorista húngaro y que vive muy al límite en Sevilla. Rocío Montero es una gitana portuguesa que no tiene nada que ver con el flamenco, pero que ha acabado identificando a los gitanos sevillanos en el mundo por su protagonismo en la obra de teatro de la Casa Bernarda Alba. Es decir, los 9 personajes construyen entre todos los límites de un campo que es el que yo entiendo que ese campo es el flamenco, vaya. Habíamos todos los mejores de Sevilla, vamos, estaba mi compadre Rasparillo, el Remundo, el Manzano, el Guausé, el Visco de Paz Descanse. Aquí había... Por cierto que vino Camarón que cuando puso el tablao... un montón de veces, bueno, a vernos, ¿no? Cada vez que venía aquí, venía siempre todo. Venía siempre. En realidad, cuando yo escribí el guión de la película, lo escribí no pensando, por ejemplo, en mí, sino pensando en cómo haría la película Gonzalo García Pelayo, que era el director que la iba a hacer conmigo, ¿no? Lo curioso fue que cuando empezamos el rodaje, prácticamente Gonzalo no estaba de acuerdo con nada de lo que yo había planteado a priori, y él me discutía a cada momento. Entonces, esa tensión, hasta que el equipo acabó entendiéndola, pues me pareció... Fue una de las cosas fructíferas, una de las cosas que acaba produciendo la película, pero que hace convivir formas de mirar muy distintas, que después se han resuelto de forma maravillosa, y es otro de los autores de la película, desde luego, Sergi Díez, el montador, que, bueno, yo normalmente trabajo con una complejidad de capas muy grande, con 6 o 7, a mí me gusta mucho esta imagen de la cebolla, ¿no? de los cascos de la cebolla, que se construye con capas, pero entre ellas hay una continuidad hacia el centro. Pues yo trabajo con muchísimas capas y Sergi, de forma sorprendente, era capaz de seguirme el nivel, el discurso, y tener en la cabeza un montaje tan complejo y un montón de referentes tan variados y ser capaces de sopesarlos y tenerlos al mismo tiempo, ¿no? Hemos tardado 15 días tardamos 15 días en rodar la película y 2 años en montarla. Es decir, que en muchos sentidos, es verdad que en parte fue porque yo estaba en Roma y no me dedicaba en cuerpo y alma al asunto, pero en parte tienen que ver también porque la película, hay una contradicción que a mí me parece también muy potente y que alimenta el film, y es que la película está filmada de una forma con un cierto verité por parte de Gonzalo, es decir, la idea de situar la cámara
y grabar planos secuencias con continuidad natural, de una forma muy natural, poniendo la cámara de una manera muy natural. Y sin embargo esas imágenes después están tratadas por el montaje con una artificiosidad propia de Orson Welles o de otros cines de montaje radical, ¿no? Radicales. Entonces, en ese sentido, la tensión entre los dos modelos ha sido muy potente para la película. Es decir, que no nos hemos dejado llevar tampoco en el montaje por... Al principio teníamos discusiones si darle esa naturalidad a las escenas también en el montaje final y haber montado la película en 15 días también. Pero no, al final decidimos trabajar esos materiales con esa otra complejidad. Y de hecho, al final eso se ha convertido un poco en una manera de hacer. Creo que buscar siempre fórmulas antitéticas, de las que se supone que los historiadores del cine consideran antitéticas, y ponerlas las dos en juego en la misma película, ¿no? Eso me parece que va a ser, en los varios proyectos que estoy ahora metido, en todos está eso como una herramienta principal. ¿Será así el Rocío? Cuando veo un documental de Rocío, ¿será así? Claro, ¿no? Es cierto que entramos en una hondura de lo que tú estás diciendo, una ciudad como Sevilla, que tiene una historia tan profunda como la de Sevilla, que tiene tantas aristas como tiene una ciudad con tanta historia, con tanta cultura de todo tipo y sobre todo cultura popular, influenciada por gitanos, por árabes, por judíos, por castellanos, por... Es que claro... americanos de vuelta. Por supuestísimo. Muy importante el ida y vuelta. Sí, sí. Ese lugar común que se ha instalado sobre lo que es el flamenco y cómo volverlo a contar de nuevo. Entonces, en ese sentido, hay muchísimas herramientas. El arte, el flamenco como un arte subalterno que es, comparte muchos espacios comunes pues con muchos de las tensiones de nuestro tiempo, de las pulsiones de nuestro tiempo más importantes, no sé, el ecologismo, el feminismo, el colonialismo, es decir, esos espacios críticos aparecen en el flamenco de una forma natural porque también el flamenco está en un espacio subalterno, ¿no? Entonces, el discurso sobre los animales que está en la película, el discurso sobre los gitanos, el empoderamiento feminista que hay en ella, el entendimiento queer del género, etcétera, todo eso es mucho más connatural al flamenco de lo que puede pensar quienes lo sitúan en algo así como una especie de tradición andaluza. Pero bueno, ya que estamos aquí en Pamplona, a riesgo de ser tópico, es que claro, el gran guitarrista que lleva la guitarra flamenca por todo el mundo es Sabica, que es un guitarrista de Pamplona, es un gitano de aquí y es, antes de Paco de Lucía, el que hace internacional la guitarra y el que convierte la guitarra en el instrumento de las músicas populares de todo el mundo, ¿no? Entonces, esta cosa del flamenco como simbiosis o como sinónimo de lo andaluz es errónea. En ese sentido, pues la película tiene que hacer una película que trata además sobre Sevilla y intenta definir Sevilla y que a la vez fuera capaz de contarle al mundo que lo extranjero es lo fundamental para el flamenco, que la condición principal del flamenco es la extranjería. Pues era difícil porque es un discurso muy contradictorio, pero bueno, así se ha hecho, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo aquel que hicisteis también? ¿Los Gitanillos puede ser? Los Gitanillos. Claro. Estos son los Jason Five, los Jason Five de aquí, aquellos. Y como era de esperar, la respuesta ha sido maravillosa y espeluznante a la vez. Es decir, ha habido unas críticas y unas respuestas muy buenas y también sectores que no han entendido para nada y han sido muy críticos con la película, pero eso tampoco es que yo no esté acostumbrado a esas cuestiones. Y Gonzalo, ni te cuento que cuando estrenó Vivir en Sevilla, que para mí es la película modelo de la que nace esta, cuando se estrenó Vivir en Sevilla, los críticos sevillanos dijeron que era la peor película de la historia de la humanidad, por lo cual sus herederos, muchos de sus herederos, de los críticos de ahora, que la pongan mal no me parece raro. Pero hoy día hay una generación, hay incluso casi un amplísimo consenso
en considerar que Vivir en Sevilla es una de las grandes películas del cine español. Entonces los tiempos van cambiando, eso lo tenemos a nuestro favor, ¿no? Pero obviamente la película dura 2 horas y media, la gente se nos duerme en el cine, no sé, es complicado esta cosa, los sevillanos son muy suyos, muchos sospechan, muchos me dicen, esto es como, está guay, me dicen como, me ha gustado mucho la película y me preocupa porque creo que me la has colado por algún lado. Entonces, eso está bien, porque por otro lado, yo soy, es decir, no soy exactamente nacido en Sevilla, pero soy, como digo muchas veces, un sevillano profesional. Es decir, que a mí Sevilla es un espacio de trabajo para mí muy importante. Entonces, por más que la película empiece con el famoso poema de Machado de qué bonita Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla, pues por más que uno piense en esta Sevilla sin sevillanos maravillosa que hasta el COVID ha conseguido, pues por más que piense eso, ya digo, creo que en el fondo hay un amor por la ciudad y eso creo que eso no lo duda nadie, creo. Para mí la idea del cine tiene que ver con una multitud de puntos de vista siempre y con la idea de que es fruto de un sistema de producción en que los agentes principales son muchos. A ver, yo creo que el entendimiento del cine o del audiovisual en punto de vista, es decir, el hecho de que me inviten a mí ya significa que tienen una idea expandida de ese campo, ¿no? Que me pongan en foco se supone que esta es mi primera película, lo que he hecho antes son cosas que pueden leerse también como películas, ¿no? Pero es un trabajo que está más ligado a otro campo, como es el de las artes plásticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por lo que veo y sé, no sé, el ciclo de René Vienen, que para mí es un viejo mito, que ha recuperado el mundo del arte, pero que ahora está haciendo también el mundo del cine, ¿no? Me parece que ese entendimiento de lo que es el cine de una forma expandida para mí es crucial. A mí es lo que me interesa, es decir, realmente a mí no me interesa tanto el cine como los grandes éxitos de Hollywood, sino que me interesa más bien como este tipo de prácticas, ¿no?